Buenas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase acerca de la función judicial. De acuerdo a lo que veníamos viendo, es que comprendemos la importancia que tienen determinados institutos procesales, jurídicos, para nuestra estrategia de defensa de derechos. Me refiero a aquellos institutos que tienen que ver con la búsqueda de una solución alternativa del conflicto penal. ¿Alternativa a qué? Alternativa a la pena de prisión. Porque se entiende justamente que la pena de prisión es una manera de reconducir el conflicto que se ha planteado, pero que no lo soluciona, sino que más bien o lo profundiza o lo agrava en muchos casos, o aún siendo justa la pena de prisión, aún estando legalmente validada, genera una serie de trastornos sociales que es mejor buscar una manera alternativa, es mejor evitar. Si se puede evitar, debe evitarse la pena de prisión. Esto es una realidad sociológica que se expresa en principios jurídicos centrales que ahora tienen cabida en nuestro ordenamiento normativo, como por ejemplo el de que el sistema penal o la pena de prisión es la última ratio, es decir, el último recurso al cual debe utilizar el sistema penal. Bien. No solamente ocurre en el derecho penal, sino también en el derecho no penal, en el derecho de familia, en el derecho patrimonial, por medio de la mediación. El sistema de mediación se ha profundizado y desarrollado mucho en la Argentina, y esto es muy bueno porque permite arribar a acuerdos que de otra manera debían de reconducirse por vía de un juicio. Es decir, en vez de ir a juicio, vamos a un acuerdo. Y esto es bueno para las dos partes, ¿no? Y es una buena práctica profesional la de motivar acuerdos. Tanto es así que los juicios civiles en la actualidad, salvo algunas excepciones, no se pueden iniciar si no se acredita en forma previa la realización de una mediación, si no se ha intentado esa mediación, ¿no? Y bueno, la constancia del fracaso de esa mediación es lo que habilita el inicio de una acción judicial. Bien, pero volvamos al sistema penal, al derecho penal. Hay tres grandes institutos que son herramientas jurídicas muy importantes para la defensa de los derechos y también para el ejercicio de la función judicial, que es el de la suspensión del juicio a prueba, la probation, que se complementaba con aquellas suspensiones previstas en la Ley Nacional de Estupefacientes para los casos de estupefacientes, los artículos 17 y 18. Y también dos grandes institutos que se han incorporado en forma reciente al ordenamiento procesal, que son la reparación y la conciliación. Estos tres institutos, reparación, conciliación y la probation, son formas que permiten extinguir la acción penal y que son también una práctica que se conoce como práctica restaurativa. ¿Por qué restaurativa? ¿Qué restaura? Restaura el derecho de las partes a participar del conflicto y a intentar regresar al tiempo anterior al hecho ocurrido. Restaura el daño ocurrido. Por eso se conoce como práctica restaurativa, porque lo que hace es reparar, restaurar, reparar el daño. Restaurar el tiempo anterior al daño cometido por el hecho punitivo, por el hecho penado. Son institutos que procuran priorizar la solución del conflicto de un modo diferente a la imposición de una pena, evitando llegar a la imposición de la pena, que siempre está como amenaza última. Por eso es importante para nosotros como estrategia de defensa, porque interrumpimos la progresión del proceso hacia su última instancia, que es la imposición de una pena en contra de la persona asistida por nosotros. Al mismo tiempo, estos institutos
buscan introducir la voz de la víctima en el proceso. Y esto es muy importante, ¿no? Porque la voz de la víctima es central. Hay que dar prioridad al interés de la víctima directa, si la hubo, en caso de, por ejemplo, delitos contra el bien común, como podría serlo tráfico de estupefacientes o tenencia de estupefacientes, ¿no? No hay una víctima directa, material, concreta, no hay una persona humana como víctima, como serían delitos contra las personas o la integridad física o la libertad, o el patrimonio, ¿no? O la propiedad, ¿no? En fin, se trata de dar prioridad al interés de la víctima y de reconducir el conflicto que se ha creado hacia un escenario más pacífico, menos violento y en definitiva más democrático. Y esto se liga directamente con lo que señalábamos al principio de la clase pasada, de que el ejercicio de la función judicial es un ejercicio de poder político, en definitiva, de poder político estatal, es uno de los tres poderes políticos del Estado, el de la administración de justicia, el de la función judicial, y también debe adecuarse a criterios democráticos. Es pasible de ser valorado como más o menos democrático, como más o menos autoritario, como cualquiera de los otros poderes políticos también. Lo mismo le ocurre a la función judicial. Por eso estos principios, estos institutos, se inspiran en finalidades más democráticas, al incorporar a las voces de las personas al proceso, en particular la voz de la víctima, que debe de ser escuchada, es la posibilidad de ser escuchada, ¿no? Por eso, fíjense, esto va de la mano también con una reforma procesal importante que establece el principio de oralidad y de inmediación a través del nuevo Código Procesal Penal Federal. Estos principios son importantes porque tanto la oralidad como la inmediación es lo que facilita el ingreso de las partes al proceso y la posibilidad de un acuerdo de conciliación o de reparación. Sería difícil si fuera todo de manera escrita. El nuevo Código Procesal Penal Federal establece un sistema, ve al proceso como un sistema de audiencias. Vamos a verlo hacia un poquito más adelante. Hay una serie de audiencias que su sucesión marcan la progresión del proceso penal hasta su cierre, su conclusión, ¿no? Pero estas audiencias son audiencias a las que concurren todas las partes, incluidas las víctimas, y en las que siempre existe la posibilidad de arribar a un acuerdo, de llevar una propuesta de acuerdo, ¿no? Y acá hay que diferenciar entre lo que es la reparación y la conciliación, ¿no? La conciliación es el acuerdo entre las partes, un acuerdo que debe ser de libre voluntad. Acá el concepto de libre voluntad nos remite al Código Civil, de qué es la libertad de voluntad, ¿no? Esto de que no debe de ser una voluntad con vicios, no debe haber vicios de la voluntad, ¿no? O sea, la persona debe conocer de qué se trata, cuáles son las consecuencias, y debe tener el tiempo suficiente como para poder reflexionar y decidir. La reparación es otra cosa. La reparación es el ofrecimiento que hace la parte a la víctima para reparar el daño, y la autoridad pública, el juez, por ejemplo, o el fiscal, son los que observan y deciden si el ofrecimiento repara integralmente a la víctima, ¿no? Son dos institutos diferentes, pero que tienen la misma finalidad, ¿no? La búsqueda de una solución al conflicto en los términos en que nosotros lo estamos viendo, ¿no? ¿Dónde está previsto esto normativamente, ¿no? Bueno, el sistema normativo argentino se ha vuelto rico en estos institutos, no demasiado, pero sí lo suficiente como para que nosotros lo incorporemos a nuestra práctica profesional, ¿no? El artículo 22 del actual Código Procesal Penal Federal, que se está implementando en forma gradual, ¿no? Empezó del norte argentino y viene bajando, digamos, ¿no? Dentro de poco se va a establecer en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este artículo establece especialmente
esta cuestión de la solución de conflictos, ¿no? Dice: los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social, ¿no? Esto es importante porque está en la parte de principios generales, con lo cual informa a la totalidad del proceso, y a la totalidad de las partes, pero especialmente fíjense en que va dirigido al Ministerio Público. ¿A cuál? Al Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción penal. ¿Por qué? Porque estos institutos en verdad terminan en la extinción de la acción penal. Hay una causal de extinción penal que está de extinción de la acción penal que está regulada en el artículo 59, inciso sexto del Código Penal. Al mismo tiempo también la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que es la ley 27.148, en el artículo 9, que establece los deberes de los fiscales, establece particularmente el deber de buscar una solución al conflicto para restablecer la armonía entre los protagonistas de él y la paz social, tomando en cuenta los intereses de la víctima. En fin, todo esto nos lleva a tener en cuenta cuál es el principio general de actuación de la función judicial, tendiente a evitar la imposición de una pena, tendiente a observar al conflicto social en el centro y por lo tanto a las víctimas del conflicto, a escucharlas, y al mismo tiempo a buscar una solución que sea lo más conciliadora posible, que procure la armonía entre las partes, que procure la protección de los intereses de las partes. Para saber cuál es el interés hay que escucharlas, de modo que, en definitiva, este principio que rige para la función judicial, que rige para la actuación de los fiscales, que son los titulares de la acción penal, también rige para nuestra práctica profesional del derecho, y al mismo tiempo es una excelente estrategia de defensa para la persona que estamos asistiendo, ¿no? Así que, bueno, muy bien. Hasta aquí sí, ahora terminamos. Espero que esté muy bien, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un saludo grande.